de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob o Israel dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, para nosotros el mediodía, o sea, las 12 del mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Pues nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. José le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, mas vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas ahora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, gloria al Señor, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. gloria a Dios. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Gloria al Señor. Amén. Bienvenido, Lupita. Pasen adelante. Gloria a Dios. Voy a titular este mensaje de hoy de la manera siguiente: la sed que solo Jesús puede saciar. La sed que solo Jesús puede saciar. Y lo vamos a ver en 3 puntos importantes. Primero, Jesús buscando a los sedientos. Segundo, Jesús revelándose a los sedientos. Y en tercer lugar, Jesús salvando a los
sedientos. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Soberano Dios que estás en los cielos, Señor, te doy gracias, porque tu palabra es perfecta, Dios mío, y ella convierte en el alma. Queremos, Señor, que en esta noche tu palabra hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, que confronte nuestra vida y nos dé el poder que ella produce, Señor, para cambiarla, sanarla y salvarla. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, porque siempre viene con fruto para tu gloria. Y a mí úsame como un instrumento en tus manos, como un heraldo que proclama al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para entrar en lo que es el contexto histórico de este pasaje, el Señor Jesús, después que fue presentado por Juan el Bautista, el cual bautizaba para el bautismo de arrepentimiento y perdón de los pecados, quien iba a trabajar el corazón del pueblo, devolver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, e iba a preparar, allanar el camino para el Mesías. Tan pronto Juan vio a Jesús y reconoció que era el Cordero de Dios que quita el pecado, pues así mismo lo presenta a la nación de Israel. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E inmediatamente Juan reconoce que ya su trabajo había sido realizado y debió de enfocar a todas las naciones de Israel, inclusive hasta su propio discípulo, diciéndole: es necesario que yo mengue y que él crezca. A partir de ahora, lo que estaba diciendo Juan es que no se deben enfocar más en mi persona, en mi ministerio, sino enfocarse en aquel del cual yo no soy digno de desatar la correa de mi calzado, sino en el santo que ha sido enviado a la nación de Israel. Ha llegado el tiempo de la visitación del Hijo de Dios, el cual ha sido proclamado 700 años por los profetas, en el caso del profeta Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Será él Emmanuel, Dios entre nosotros. Y ese iba a ser el siervo sufriente, el que iba a cargar, como lo presenta Isaías en su capítulo 53, como el siervo que iba a llevar el castigo de nuestra paz, iba a ser sobre él, y que por su llaga nosotros íbamos a ser curados. Pues a partir de ahí vemos lo que dice el verso primero. Cuando Jesús entendió que los principales de la nación de Israel, en este caso la secta de los fariseos y los saduceos, se estaban dando cuenta que Jesús estaba siendo más adepto, más seguidores que Juan, y Jesús estaba empezando su ministerio. Jesús sabía que no era el tiempo de confrontación, y decide salir de esa región para no chocar con los fariseos y para no tener confrontación entre sus discípulos y los discípulos de Juan, porque habían confrontaciones ya entre discípulos de Juan y de Jesús. Y él decide dejar la parte sur, la región de Judea, donde estaba, por así decirlo, Jerusalén, y irse a la parte norte. Dice claramente que él se fue otra vez a la región de Galilea, que es la parte norte hacia arriba. Pero dice el texto que le era necesario pasar ¿por dónde? ¿Por dónde le era necesario? Pasar por... ¿Cómo se llamaba la mujer? La mujer, ¿cuál es el título? No menciona el nombre. ¿La mujer qué? La mujer samaritana. Entonces, le era necesario pasar por Samaria. Los judíos evitaban pasar por la región
de Samaria. Habían tres caminos para transitar de Judea a Galilea o de Galilea hacia Judea. Uno era rodeando toda la orilla del mar de Galilea o el lago de Galilea o de Genesaret, que así es nombrado por los evangelios. Por toda la orilla. Fíjense, es como hacer esto. En esta parte está Judea. Y en vez de, aquí está Samaria. Y en vez de seguir derecho, ellos lo que hacían era irse por ahí, y era más lejos, y rodear el mar de Galilea, por no pasar por Samaria. Porque los samaritanos no se trataban entre sí. Había otro camino que era por la región de Perea. También había que atravesar por Perea, bastante lejos, y ya ustedes saben lo que eso significaba. Entonces Cristo le dice a su discípulo: vamos a Galilea. Pero en el camino dice: me es necesario pasar por Samaria. Gloria a Dios. Me es necesario pasar por Samaria. Gloria a Dios. Recordando las palabras de Jesús. En el capítulo 10 Jesús le dice, de este mismo evangelio, a la gente que lo seguía, y principalmente a sus discípulos y a los sacerdotes de la época: yo tengo otras ovejas que no pertenecen a este redil, la cual es necesario que yo la vaya a buscar. Y ya no serán dos rebaños, sino un solo rebaño. Y habrá no dos pastores, un solo pastor. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué había esta confrontación interna entre judíos y samaritanos? Lo vamos a ver en el mismo desarrollo de este tema. En la antigüedad, cuando hubo una división, ¿recuerdan al rey Salomón? El rey Salomón gobernó, fue el último rey que gobernó. Hubieron 3 reyes que gobernaron a Israel, las 12 tribus unificadas. El primero de ellos fue Saúl, el de Gab. Pero este fue desechado por Dios. ¿Lo recuerdan? Fue desechado porque no obedeció la palabra de Dios. Quería más bien el agrado de los hombres antes que obedecer a Dios. ¿Y cómo lo confronta Samuel? Y en lugar de Dios levanta a un jovencito y le entrega el reinado, no de inmediato, a David. Para David recibir su reinado, tuvo que vencer a un gigante, a Goliat. Y después de eso tuvo que vencer las amenazas del mismo rey y esperar que este muriera, porque él nunca iba a levantar su mano contra el ungido de Jehová. Y luego David, rey, unifica a Israel, gobierna entre las 12 tribus. Le sucede su hijo Salomón. Y Salomón, miren, por causa del pecado de David, por la misericordia firme que Dios le prometió a David, le dijo, ustedes se acuerdan el pecado de David, que tomó la mujer de Urías el Eteo, y él le dijo: mira, nunca más se escapará la espada de tu casa. Eso significa que tus enemigos van a salir de tu propia casa. Absalón se levantó, sus hijos se mataron entre sí. ¿Lo recuerdan? Entonces, luego le dice: por la misericordia tuya, no voy a dividir el reino en tus manos, sino lo voy a dividir después de Salomón. Y precisamente
Y cuando este es rey, buscando consejo de los ancianos le dijeron a él: mira, tu padre puso muchos impuestos, hay que reducir sus impuestos, la carga al pueblo. Ustedes como nosotros vamos a ser explotados por los políticos. Pues lo mismo pasó en ese entonces. Los ancianos, aconsejando a Roboam, le dijeron: mira, es necesario que tú descargue al pueblo. Toda la carga pesada de impuestos que puso Salomón, ya es necesario que tú la quites para que el pueblo vaya ligero. Y saben, él no se llevó de ese consejo sabio de los ancianos. Entonces buscó consejo de los jóvenes con los que él se había criado. ¿Y sabe qué le dijeron los robos? Mira, tú lo que le vas a decir va a ser lo siguiente: si mi padre fue fuerte, yo voy a ser más fuerte. Si él los castigó con vara, yo los voy a castigar con escorpiones. ¿Saben lo que significa esto? ¿Se acuerdan la pela que le dieron a Cristo? Los latigazos que tenían punta de acero. Así voy yo a castigar. Y le voy a poner más carga todavía para que me respeten que yo soy el rey. Quería imponer su liderazgo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Rompió el liderazgo de este muchacho y escoge a Jeroboam y le entrega 10 tribus, y solamente 2 tribus le quedaron a Roboam. Pero para evitar que los judíos, las 10 naciones, tendrían que bajar todos los años, cada vez que había una fiesta judía, hay que bajar, descender a Jerusalén para adorar. Y para evitar que los judíos bajaran y luego volver a unificar el reino, ¿sabe qué hizo Que agarró y puso 2 altares en las 2 entradas de Samaria. Y no solamente eso, que se ligó con la idolatría de los pueblos paganos. Y levantó una adoración mezclada, mixta, con la verdadera adoración a Jehová. Pero no se puede adorar a Dios conforme a mis deseos. Hay que adorar a Dios conforme a lo que Él establece en su palabra. Más tarde, las 2 tribus de Israel que quedaron del cautiverio fueron llevadas también a Babilonia. Y luego, después que salieron de allá, ellos decidieron reconstruir el templo. Y los samaritanos querían construir el templo juntamente con ellos. Pero los judíos no se lo permitieron. Y esto hizo que la confrontación fuera más fuerte todavía. ¿Por qué ellos no le permitieron que los samaritanos, que pertenecían a las 10 tribus que estaban ligados? Porque ellos se mezclaron. El rey de Asiria mezcló con gentiles, matrimonio mixto con judíos. Entonces ya los judíos no eran puros, sino que estaban mezclados con gentiles. Y esto hizo que hubiera una rivalidad entre samaritanos y judíos. Entonces, miren lo que dice Jesucristo: me es necesario pasar por Samaria. Cuando llega a Samaria, precisamente se sienta en el pozo que Jacob le había dado a por heredad. Un pozo que lo había cavado Jacob con sus 12 hijos, con sus hijos. Se lo dejó por heredad al hijo más pequeño de él, al amado, a José, por heredad. Y allí creció esta comunidad de samaritanos. Y precisamente a esa hora, ¿cuál fue la hora que yo dije que era? La hora 12. La hora sexta, la del mediodía. ¿Por qué esta mujer toma precisamente esa hora para ir a buscar
agua. Si todas las demás mujeres se juntaban, en los campos se juntan los vecinos para ir a buscar agua, ¿verdad que sí? Al río todos juntos. Sin embargo, esta mujer lo hacía secretamente, a una hora no habitual en que las mujeres descendían a buscar agua. ¿Por qué razón? Porque esta mujer era una mujer desechada entre sus conciudadanos. En la sociedad de Israel era lo más vil y despreciado en ese momento. En otra palabra, era una vil ramera. Y dice que va con un cántaro de agua al mediodía a buscar agua. Se encuentra con este judío sentado. Y este judío le dice, tan pronto lo alcanza a ver, Gloria a Dios. dame de beber. Bendito Dios. Jesucristo rompe con una barrera social. Rompe con todos los parámetros que había. Primero con la barrera social entre judío y samaritano, porque la misma mujer le responde, ¿cómo tú, siendo judío? Miren en la forma en que ella se expresa, sin respeto, porque reconoció por la ropa que tenía, que no era un samaritano, era un judío. Y dice, ¿cómo tú, siendo judío, a mí tú me estás pidiendo de beber? Que soy mujer samaritana. Con esa simple expresión, Cristo está rompiendo con esa rivalidad. Uno. Segundo, está rompiendo con lo que era el parámetro moral. Un hombre no podía hablar en público con una mujer. Y Cristo está rompiendo con esa regla. Pero también, en el caso de Jesucristo, que era un maestro, y no cualquier maestro, el maestro de los maestros, y el santo de los santos, Gloria a Dios. es el que le está diciendo a esta mujer, dame de beber. En otras palabras, Aleluya. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Amén. Él no vino a buscar religiosos. Él no vino a buscar cultura. Él no vino a buscar raza. Él vino a salvar a toda la humanidad por igual. Porque todo hombre y mujer está hundido en el pecado. Y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. La muerte. Jesucristo tenía necesidad de buscar a esos que estaban sedientos. Esta mujer que iba a saciar, ¿qué cosa? Su sed. Era buscar agua. Pero se encontró con alguien totalmente diferente, que no la rechazó moralmente, que no la menospreció por quien era, no la menosprecia. Y le dice a la mujer, dame de beber. La mujer prácticamente le dice, ¿cómo tú siendo judío me pide a mí de beber? Y la respuesta del Señor, si conocieras el don de Dios, el don que yo te estoy ofreciendo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Agua viva Gloria a Dios. que saltará en ti para vida eterna. Fíjense que esa mujer no entendió la magnitud de lo que Cristo le estaba presentando, como pasó con Nicodemo. Nicodemo, ¿a qué le dijo Cristo a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Él pensó que estaba hablando del nacimiento natural. Por eso él responde con el sentido común. ¿Cómo yo siendo ya un viejo voy a entrar otra vez a la barriga de mi mamá y nacer de nuevo? No se está refiriendo a eso. Lo cogió totalmente literal. Cristo está utilizando una metáfora espiritual. Digo, tú quieres saciar tu sed.
ven a mí. Amén. El que a mí viene no tendrá sed jamás. No Amén. tendrá hambre jamás. Yo soy el agua viva. De ti correrán ríos de agua viva. Amén. Gloria a Dios. Si viene y sacia tu sed en mí. Pero miren qué caso. Es Jesús quien va en busca de ella. No ella. Bajo ningún concepto, esta mujer iba a buscar, sabiendo ella quién era, a Jesús. Y menos porque eran enemigos. Eran enemigos. Así que ya hemos visto a Jesús buscando a los sedientos. Pero vamos a ver a Jesús revelando a los sedientos. De lo natural, ya Cristo va a empezar a profundizar en esta mujer. De lo exterior, de lo que es algo común de agua, ¿verdad? Ya Cristo va a introducirse más allá. Y va a empezar con esa expresión que le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es que te pide de beber, tú le pedirías y te daría agua viva. La mujer está pensando todavía en agua natural. El pozo, los pozos abajo, ¿qué es lo que hay? Un manantial de corriente viva. No la que se posa tranquilamente cuando ya está lleno el pozo, sino la de abajo. Y le dice a la mujer: pero tú no tienes con qué sacarla. Tú no tienes con qué sacar el agua. Ve, Tú no tienes con qué sacar. de esa grande, papi. De esa pila. Ven. Tú no tienes con qué sacar esa agua. Ella está pensando en el agua natural. Dios, tú no trajiste un cántaro, tú no trajiste algo que sea bastante pesado, que se sumerja hasta llegar a la profundidad del pozo, donde allí emana el agua que corre. Pero Cristo no se está refiriendo a eso. Y le dice Cristo: búscame a tu marido. Y la mujer, cuando escucha esa palabra, le responde inmediatamente: yo no tengo marido. Yo no tengo marido. Cristo quería confrontar a esta mujer con su propio pecado. Cristo quería confrontar a esta mujer con la verdadera sed que hay en el corazón humano, que no se puede saciar. Amén. Bajo ninguna forma. Gloria a Dios. Miren, le hicieron una pregunta. En Estados Unidos, el juego número 1 mundial, ¿cuál es? El fútbol americano. Y el más famoso, que ha ganado más medallas y más premios, y el más millonario, que ahí se juegan más millones, se ganan más millones que en las grandes ligas, le preguntaron a este hombre que si él se sentía satisfecho, que si él había alcanzado lo que su corazón había deseado. ¿Sabe cuál fue la respuesta de este hombre? Yo no sé. ¿Qué te indica esto? Que este hombre, con todo lo que había alcanzado y realizado, no se sentía pleno, no se sentía satisfecho. Y es hasta ahí que Cristo quiere llegar, de que el hombre reconozca que por más que lo intente de manera personal, Amén, no va a alcanzar a lograr saciar la sed que hay en el interior de su alma, que solamente Jesucristo es el único que la puede llenar y que la puede saciar. Gloria a Dios. Cuando Él le responde esto, gloria a Dios. Cuando Él le responde esto,
no tengo marido, el Señor la descubre totalmente con la respuesta y la afirmación que le dice: bien has dicho que tú no tienes marido. ¿Por qué le dice que tú no tienes marido? Ella estaba viviendo con un hombre ajeno. Porque 5 maridos has tenido, dice Jesucristo. Tú has vivido con 5 hombres, y el que ahora tiene no es tu marido. Y aquí quiero hacer un paréntesis para los que están viviendo juntos. Bíblicamente Jesucristo no validó con que esa mujer estuviera viviendo. No se sabe, la Biblia no dice los años que ella tenía viviendo con ese hombre que no era su marido. ¿Por qué Cristo le dice que no es su marido? Porque para que sea su marido, le dice claramente, para Dios reconocer un matrimonio y establecer que sean marido y mujer, debe pasar lo que pasó en Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Un reconocimiento público por la comunidad donde vive. Que sea público, que sea bajo algo de la norma y establecido por la ley. ¿Qué hace alguien cuando toma la mano de una mujer? Asume un compromiso social con ella y con los padres de esa muchacha. Y en tercer lugar, jurídicamente tienen que haber testigos judiciales que afirmen que ahí hay un matrimonio. Por eso Dios no da como matrimonio a dos que se juntan y viven amancillados. Eso es pecado, dice la Biblia. Y a esta mujer le dice: bien has dicho. Bien has dicho. Al decir que no tiene marido, porque 5 maridos tiene, y el que ahora tiene no es tu marido. Esta mujer, al verse descubierta, desvía su conversación, porque ya está mirando que Cristo la está confrontando con la realidad de su pecado, que moralmente esta mujer está descalificada ante la santidad de Dios, porque el que vive en adulterio y en fornicación, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, esta mujer, para que no la sigan martillando, desvía la conversación y le dice, me parece que tú eres profeta. Al principio de la conversación, trata a Jesucristo como un cualquiera, como lo que era, como un enemigo. Como tú, miren la expresión, el calificativo, como tú, siendo judío, me pedí a mí de beber, que soy una mujer samaritana, porque no nos tratamos entre sí. Ahora, fíjense cómo va siendo elevada la perspectiva de esta mujer hacia la persona de Cristo. A medida que ella se va introduciendo a lo profundo con él, va conociendo quién es Jesucristo. Ya no es un cualquiera. Ahora dice: tú eres un profeta. Me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Y le hace una pregunta. Y vemos ahora el segundo paso. Jesús revelando a los sedientos. Jesús revelando a los sedientos. Empieza a revelarse. Revelar quién él era. Me parece que tú eres profeta. Y esta mujer le hace una pregunta a Cristo: ¿dónde que hay que adorar? Porque nosotros los samaritanos decimos que es en este monte de Sicar, en este monte,
vivía, en la región de Samaria. Allí había un templo. Y los judíos dicen que hay en Jerusalén. Y aquí vemos la primera vez que Jesucristo entra en defensa de los judíos. Y le dice, mira, no es aquí, en este monte, ni tampoco en Jerusalén, aunque la salvación viene de los judíos. Los judíos están en lo que es la revelación bíblica, pero ya el Padre no quiere un pueblo que lo adore mecánicamente en sacrificios muertos. Porque eran sacrificios muertos los sacrificios que estaban haciendo Israel en el templo, llevando los palominos, llevando las ovejas, llevando los bueyes a los sacrificios, el sacrificio continuo, uno por la mañana y uno en la tarde, porque lo hacían mecánicamente, no de corazón. Por eso Cristo le decía, este pueblo del labio me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Por eso Cristo le dice, mira, ha llegado la hora que ya no va a ser ni en este monte ni en Jerusalén. Ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y es necesario que el que adore, le adore en espíritu y en verdad. A Dios no se le puede fingir. Usted no puede vivir una doble vida. Usted tiene que adorar a Dios con su estilo de vida. Por eso Pablo dice claramente, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presenten su vida como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presenten su vida como un sacrificio siempre de olor grato a Dios, del cual Dios se agrade con su vida. Una vida práctica de obediencia a Dios. Una vida que realmente adore a Dios con sus palabras, con sus acciones, con su trabajo, con su dinero, con su vida, con su familia, en su trabajo y en cualquier lugar donde se encuentre. Usted tiene que ser un altar donde Dios habite, porque eso somos nosotros. Somos templo. Ya no va a ser en el templo de Samaria, no va a ser en el templo de Jerusalén, sino en el templo que yo quiero hacer de ustedes, porque el Espíritu Santo es el que va a morar en tu vida como en la mía. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que el que destruyera este templo tendrá problemas con Jehová, con Dios. Dios es celoso de este cuerpo donde mora su Santo Espíritu. Miren la perspectiva que ya esta mujer viene. Me parece que tú eres ¿qué? Profeta. Cristo empezó a revelarse a la sed de esta sedienta mujer que está buscando respuesta. ¿Sabe qué le responde esta mujer? Yo sé que cuando venga el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. ¿Quién es que esté en la verdad? Si somos nosotros o los judíos. Los samaritanos, que otra de las cosas que hacían diferencia entre los samaritanos y judíos, es que los samaritanos solamente obedecían a Dios parcialmente. Habían hecho un canon dentro del canon. ¿Qué significa esto? Hasta ese momento solamente existía el Antiguo Testamento. Estamos hablando desde Génesis hasta Malaquías, que es el último libro del Nuevo Testamento. Y ellos solamente, para ellos la ley era la ley mosaica. Para ellos sus reglas de vida eran los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y la habían ligado con la adoración de los dioses paganos. O sea que habían hecho un canon dentro del canon real de las escrituras. Pero los judíos adoraban desde Génesis hasta Malaquías. Por eso Cristo dijo, la verdad está en los judíos.
pero la salvación viene de los judíos. Ahora bien, cuando esta mujer escucha a Jesús con esta expresión, que llegará la hora en que ni en este monte ni en este lugar se va a adorar, sino en espíritu y en verdad. Y es necesario que el que le adore, adore de corazón, de verdad, en espíritu. Dijo esta mujer, cuando venga el Mesías, el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. Y cuando Cristo le dice a esta mujer, yo soy el que habla contigo. Esta mujer que estaba en la expectativa mesiánica, esperando al Mesías, imagínense, desde la proclamación de los profetas, tanto mayores como menores, desde Moisés, porque Moisés en Deuteronomio, capítulo 28, hizo una gran proclamación, diciéndole al pueblo que Dios le iba a levantar un profeta como él, y que hará obras mayores que las que él había hecho. A ese Israel tenía que esperar. Y estos samaritanos estaban en esa expectativa de Deuteronomio capítulo 28, que estaban esperando a ese que Moisés había proclamado, mientras que los judíos estaban esperando a un rey que lo iba a liberar de la esclavitud. Miren cómo es una cosa. Aquellos que eran menospreciados por los judíos tenían mejor expectativa, porque estaban esperando al profeta con el que ellos se iban a identificar, al Mesías. Ahora bien, esta mujer soltó inmediatamente el cántaro, lo dejó ahí y fue al pueblo. Señores, la primera evangelista se convirtió en esta mujer, porque fue a Sicar, a la ciudad, y empezó a decirle, yo he encontrado un hombre que me ha declarado todo mi pasado. Vengan a ver, como le dijo Natanael, Felipe Natanael, ven y ven si ese es el profeta que estamos esperando. Vayan a ver si este no es el Cristo. Y todo ese pueblo corrió al encuentro con Jesús, al pozo de Jacob. ¿Y cuál fue el resultado de esa revelación que le hizo Jesús a esa mujer? Que cuando ellos empezaron a escuchar a Jesucristo, le dijeron a la mujer, ya no creemos por la palabra que Él te ha declarado, por el testimonio que tú has dado de Él, que Él te ha contado todo cuanto tú eres, sino nosotros creemos que realmente este es el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. No solamente lo reconocieron como el ungido, lo reconocieron como el Salvador del mundo. Gloria a Dios. Ahora yo quiero decirte algo. Muchos quieren las bendiciones. Muchos quieren las bendiciones, pero sin reconocer el señorío. ¿Cuánta gente no va buscando ser bendecido, pero no quieren aceptar el señorío de Jesucristo? Aquella mujer quería que le dieran el agua, pero cuando Cristo la confronta, no quería aceptar eso, hasta que Él se le revela quién era. Entonces esta mujer, por eso reconocemos que hubo un verdadero arrepentimiento en ella. Muchos quieren ser aliviados de su carga, muchos, pero no quieren arrepentirse. Oigan bien, no quieren ni aceptar el señorío de Cristo, pero mucho menos arrepentirse de sus propios pecados.
Y yo quiero contarle una anécdota para dar como el punto de Jesús salvando a los sedientos. Una anécdota que tiene que ver precisamente, que nace de por Lewis, un escritor famoso, que él hace esta metáfora de un león en una región que tenía en pánico toda la región. Tan fuerte era el rugido de ese león que la gente temblaba, porque vibraba en el eco de la montaña, ponía a los montes y a los hombres a temblar. Y una joven estaba muriéndose de una sed. Y esta joven sabía que allí había un león que había acabado con hombres, mujeres, hasta con reyes. Usted sabe qué hace un león cuando usted se para frente a él. Aunque usted tenga miedo y sabe cuán feroz es el león y sabe la capacidad de destrucción que tiene un león, pero cuando un león lo ve usted que se queda frente a él y en vez de decidir correr, tan pronto usted corrió, el león lee el mensaje, me tiene miedo y va y se lo come, se le va arriba. Pero si usted se queda tranquilo, el león se queda mirándolo fijamente. Y aquella muchacha tenía una opción: yo prefiero beber del agua, porque como quiera me voy a morir, pero prefiero morirme saciada del agua de ese manantial. Y ella le pregunta al león: ¿hay otro manantial por aquí? Y él dice: no hay otro. Se están mirando frente a frente. Y la muchacha se abaja y bebe del agua, y el león se queda mirando. Usted sabe que eso pasa. Es mejor, y no era que no tenía miedo, es mejor tener temor reverencial, porque aquella muchacha tenía un temor reverencial de quién era ese león. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Él es el rey de los leones, para que me entiendan. No hay mayor feroz que él. Pero es mejor encontrarse con él que salir huyendo. ¿Sabe qué dice Jesucristo? El que a mí viene, no le echo fuera. Pero el que se rehúsa a creer en mí, yo lo voy a negar. Es peor si usted huye, se aleja de Jesucristo, porque solamente le va a quedar, ¿qué cosa? La ira del león. Si aquella muchacha se mandaba, aquel león se le iba a ir encima y la iba a destruir. Lo mismo pasará con todo aquel que huya de la presencia de Jesucristo. Es mejor venir a un encuentro personal con Cristo y el respeto que va a haber allí para marcar totalmente tu vida. Porque todo aquel que tiene un encuentro personal con Jesucristo jamás vuelve a ser la misma persona. Esta mujer renunció a su estilo de vida para convertirse a Cristo. Y se convierte en la primera evangelista, porque empezó a anunciar las buenas nuevas de salvación. Yo he encontrado al Cristo, vengan a ver y óiganlo. No se centró en ella ni en el testimonio de su vida, sino que engrandeció a aquel que le habló del testimonio de vida que hasta ese momento estaba viviendo. Y todos creyeron en la palabra de esa mujer. Fueron allá y confirmaron no solamente lo que tú nos has dicho, ahora creemos que tú eres
No solamente el Cristo, sino el Salvador del mundo. Porque lo vil y despreciado del mundo escogió Dios. Y de aquí Dios quiere escoger lo vil, lo menesteroso, lo despreciado, aquellos que son insignificantes, aquellos que andan por ahí como basura que lo tienen la sociedad, para engrandecer su nombre. Dios quiere transformar tu vida. Tú jamás volverás a ser la misma mujer ni el mismo hombre si tienes un encuentro personal con Jesucristo. Porque Cristo va a confrontar tu vida con tu pasado y te va a hacer ver tu presente en su presencia y te va a decir: si no está conmigo, el que no es conmigo es contra mí. Y usted sabe que es mejor estar en las manos del Dios vivo que en la mano del Dios celoso, que con ira, un Dios que no perdona. Fíjense que Jesucristo no menospreció a aquella mujer. Mire que él tuvo una conversación. Aquella mujer no se atrevía a tocar a Jesús. Pero ¿quién puede ensuciar los santos? Cristo es puro, incontaminado. Dios es así, esa es su naturaleza. Tus pecados sí pueden hacer una barrera entre tú y Dios, pero tus pecados no lo van a perjudicar a Él, no, te perjudican a ti. Y tú eres el que necesita que tus pecados sean quitados de tu vida, como fueron quitados de la vida de esta mujer. Aquella mujer jamás volvió a tener sed, porque su ser fue totalmente saciado. Y aquella mujer podía decir como Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne no va a ser para la vida pasada, sino para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy es el día de invitar, como dijo el profeta Isaías en su capítulo 55: venid a mí todos los sedientos y todos los hambrientos, para ser saciados. Eso es lo que quiere hacer Dios con tu vida. Quiere saciar tu vida, tu alma, porque el verdadero pan descendió del cielo. Y el que cree en mí, como dijo él, no tendrá sed jamás, ni hambre. Que el Señor nos bendiga. Quiero un aplauso al Señor, amén.